Sí, gracias. Muy buenos días a toda la membresía de AmCham y que nos dan unos minutos de su mañana para compartir con ustedes el tema de hoy. Como preámbulo, les comparto que en el año hemos tratado de tener una secuencia de temas de actualidad, iniciando el año con perspectivas macroeconómicas, algunas ejecutorias del año anterior, temas de la seguridad social, hemos incorporado a protagonistas de la mesa del diálogo del seguro social, reguladores del sistema financiero, inclusive el tema laboral se elaboró en su momento. Así que sentimos ya, iniciando el cuarto trimestre, interesante ya hablar y tratar de ver nuevamente el tema del futuro, ¿no? Yo creo que lo que se ha logrado en el año, hay hitos, hay tareas pendientes, algunos protagonistas y todos aquí en este foro lo somos, cada uno desde su despacho, desde su línea de negocios. Hemos tratado de cumplir con nuestro rol. Sentimos que hay algunos protagonistas que are lagging behind. Y sentimos era oportuno invitar nuevamente a un amigo de este foro, Carlos García Martín, para que nos hable un poquito de la reactivación, de un overview no aislado de Panamá. Panamá forma parte de un grupo económico en Centroamérica, con el Pacto Andino, Suramérica y el rol que tiene con sus socios estratégicos en el mundo, su rol en el tema logístico. Así que interesante ver cómo todo eso converge en un planteamiento que nos ayude a nosotros a actualizarnos y yo creo que a nivel estratégico y en algunas líneas de negocios puntualmente en nuestras responsabilidades día a día a tomar decisiones un tanto más acertadas. Con ese interés invitamos a Carlos García Martín, economista, conocido ya de nuestra Cámara Americana de Comercio y de este comité. Y estoy seguro de que lo que nos compartirá va a ser de valor para nuestra realidad estratégica y de igual manera para nuestro día a día y realidad de nuestro negocio. Dicho eso, Carlos, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y somos todo oídos para ilustrarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a vosotros por invitarme una vez más a participar en AmCham, que para mí siempre es un placer. Voy a compartir pantalla y en cuanto se vea, me avisáis. Sí, aquí ya la pantalla está live. Y déjame Perfecto, decirte pues. que has mejorado tus aptitudes en PowerPoint. Está bien. Arranco entonces. Ahí va, que no pasa esto. Un segundo que no. Esperad, ahora. Como decía, Rogelio, la idea un poco es de esta presentación, un tanto entre amigos casi, ¿no? Es presentar lo que está sucediendo, lo que sabemos que ya está sucediendo desde el punto de vista de la reactivación en Panamá, comparando un poco con el contexto regional, los datos que ya conocemos y un poco por dónde pueden ir las cosas en el futuro cercano. De hecho, la presentación la he dividido en tres partes. Uno, la primera, que es el contexto económico prepandemia, que yo creo que es muy importante ser muy conscientes de en qué momento la pandemia agarra a Panamá, en qué momento del ciclo, porque de hecho eso ha condicionado después y va a condicionar lo que ha ocurrido y el shock tan fuerte que ha sufrido Panamá. Después ver un poco, hacer un repaso, ¿no? Un poco de cómo la pandemia ha afectado, la crisis económica producto de la pandemia ha afectado a Panamá. Y finalmente, como comentaba, la situación y proyecciones o previsiones que existen sobre cómo puede salir Panamá de esta pandemia.
Arrancando por lo primero, es decir, de dónde venimos, que insisto, es muy importante tener en cuenta de dónde venimos y en qué momento la pandemia agarra a Panamá. La gráfica que está en la única línea roja, esto lo conocemos todos, es simplemente la evolución de la tasa de crecimiento del producto. Y es importante porque refleja muy bien que en realidad Panamá ha tenido mala suerte en términos de en qué momento le agarra la pandemia, en un momento claramente descendente del ciclo económico. De hecho, el último año prepandemia, 2019, fue el de menor crecimiento del país. Y si nos fijamos en la otra gráfica, en realidad la cuestión es todavía más interesante, porque esa otra gráfica, lo que hicimos ahí fue un poco estimar cómo hubiera crecido Panamá en los últimos años sin el aporte de la construcción en Colón, que básicamente quiere decir sin el aporte de la construcción de la mina de cobre, no de la explotación, simplemente de la construcción de la mina de cobre. Y esa gráfica lo que nos está diciendo es que si no hubiera sido por eso, en realidad hace ya años que Panamá estaría creciendo entre el 2 y el 3%, es decir, una cifra relativamente modesta cuando la comparamos con lo que Panamá nos tenía acostumbrados, ¿sí? Muy similar a la que existe ya en otros países, digamos, de crecimiento más lento, comparado, insisto, con lo que tenía Panamá. Es decir, si no llega a ser por ese aporte, repito, hace ya años que Panamá vendría creciendo de manera relativamente lenta. Y hay otra cuestión que en Panamá no se le presta atención, pero a mi juicio es importante, que tiene que ver no solamente con que el crecimiento venía ya cayendo, sino con el descalce que se estaba produciendo además entre la relación que existe entre los ingresos y el producto, los ingresos nacionales y el producto. Yo recuerdo antes de la pandemia, ¿no? Era muy habitual comparar a Panamá con Singapur, pero había otro país, o hay otro país, que a mí siempre me pareció también que era bastante comparable con Panamá, que es Irlanda. Y en Irlanda siempre se dio el tema este de que crecía mucho, con un PIB muy alto, pero sin embargo los ingresos nacionales en realidad crecían mucho menos. Y de hecho el descalce en Irlanda todavía es mucho mayor que en Panamá, pero en Panamá sí ha ido produciendo. Lo que recoge esta gráfica precisamente es la proporción que del PIB representan los ingresos nacionales. Y como vemos, ha ido disminuyendo. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que el producto crezca, en realidad los ingresos que llegan a los residentes panameños, tanto empresas como ciudadanos, no son tan grandes como ese PIB y han ido disminuyendo con el paso del tiempo. Y esto tiene consecuencias, obviamente, en la percepción que tiene el ciudadano sobre la dinámica económica o sobre el crecimiento económico, que a veces escuchamos que Panamá ha crecido mucho, pero no se nota tanto. En parte, o el ciudadano no lo nota tanto, en parte la causa es esto. Y esto venía ya ocurriendo y es previsible que en el futuro todavía ocurra más. Todo esto, evidentemente, había tenido consecuencias sobre otras variables macroeconómicas o sobre otro contexto macroeconómico. Uno muy claro es todo lo que tiene que ver con las cuentas públicas. La deuda venía creciendo en términos de PIB. De hecho, ya en 2019 se pasó el límite que dice la regla fiscal del 40%. Y, lógicamente, sobre el mercado de trabajo con una tasa de desempleo que también venía en aumento. Y en esto llega la pandemia. Como sabemos, Panamá, de toda América Latina, si exceptuamos Venezuela, es el país que tuvo la mayor caída del producto de la región. De hecho, si no hubiera sido de nuevo por el impulso de la mina de cobre en 2020, puesto que en 2019 no estuvo operativa todo el año, si no llega a ser por eso, todavía el producto habría caído un punto más. Esto ha hecho, entre otras cosas, que Panamá perdiera y haya perdido la categoría de país de altos ingresos. A día de hoy ya Panamá no es país de altos ingresos. No es descartable, por supuesto, que después de la reactivación y demás vuelva a serlo, pero el impacto fue tan grande que perdió esa categoría. Lógicamente, la caída del producto fue muy distinta según hablemos de unos sectores u otros sectores, y esto es lógico porque es una crisis muy peculiar donde las medidas de confinamiento han condicionado de forma obvia el impacto en cada uno de los sectores. Y si nos metemos ya en las cuentas públicas, el impacto fue también muy grande. Panamá, en términos reales, cuando lo medimos, que es como debe hacerse en términos reales, Panamá es el segundo país de la región con mayor aumento de deuda. Ese es el gráfico de la derecha de la pantalla. Ahora, si nos fijamos en los otros dos, lo que nos están diciendo es por qué en Panamá aumentó tanto la deuda. Si empezamos por el gasto,
vemos que el aumento del gasto en Panamá fue más o menos el promedio de la región. Es decir, Panamá no destaca especialmente porque en 2020 el gasto público aumentara mucho. La explicación no está ahí, la explicación está en la otra gráfica, la de arriba, que es la caída de los ingresos. Panamá es el segundo país, tras Perú, donde mayor fue la caída de los ingresos públicos en toda América Latina. Y hay que tener en cuenta, y ahora lo veremos, pero hay que tener en cuenta además que el canal funcionó relativamente bien y por lo tanto sus aportes al Tesoro fueron aceptablemente buenos. Y en consecuencia no Panamá, que tiene esta ventaja, digamos, desde el punto de vista de los ingresos públicos, a pesar de ello, la caída de los ingresos, como decía, fue la segunda de la región. Si lo miramos ya un poco lo que pasó al interior de las cuentas públicas panameñas en cuanto al gasto, lo que nos damos cuenta es que el gasto corriente aumentó casi un 6%, que no está muy alejado de lo que aumentó en otros países. Si nos fijamos en el gasto de capital, aumentó un 3,2%, pero en realidad eso es porque en Panamá buena parte de las transferencias a los hogares se contabilizan como gasto de capital y ahí entraría obviamente Panamá Solidario. Si excluimos el aumento del MIDES, el aumento extraordinario producto de este Panamá Solidario de la crisis, en realidad el gasto de capital, la inversión cayó un 12% el año pasado, lo cual es lógico porque la economía obviamente estuvo cerrada, pero nos da una idea de cómo se repartió, digamos, el comportamiento del gasto público entre corriente y de capital. Como decía, Panamá es el segundo país de América Latina donde más caen los ingresos. Por suerte, Panamá tiene los ingresos del canal. Si nos fijamos solamente en los ingresos tributarios, Panamá fue el país donde mayor fue la caída de ingresos tributarios de toda la región en términos reales. Y de hecho, si nos fijamos en el ITMS, IVA en otros países, la caída todavía es mayor, o el diferencial de caída en Panamá todavía es mayor, con casi un 35%, lo cual es más sintomático porque parte del resto de impuestos estuvieron sujetos a moratorias, a determinadas excepciones, algunas medidas especiales, pero el ITBMS, que no estuvo tan sujeto a esto en ningún país, refleja mejor la evolución de los ingresos tributarios y, como decía, la caída en Panamá fue la mayor de toda América Latina y además con diferencia. Lógicamente, todo esto además tuvo un impacto social. Como sabemos, la tasa de desempleo, que ya venía, como comentaba antes, subiendo, pero pasó del 7,1 al 18,5, lo cual es un aumento espectacular. Nosotros estimamos también cuál había sido el impacto en pobreza. La tasa de pobreza general subió casi 13 puntos, la extrema unos 7, y de hecho, si nos fijamos también en la caída de la clase media, fue muy importante. Lo mismo sucedía con la desigualdad. Panamá, como sabemos todos, uno de los países más desiguales de la región. Lógicamente, producto de la crisis a consecuencia de la pandemia, también esta desigualdad aumentó. Estos datos, lógicamente, se refieren al peor momento de la crisis en 2020. Es muy probable, aunque no tenemos todavía datos para estimarlo, pero es muy probable que todo esto haya mejorado ya. Otro tema que a veces se olvida, pero que es importante tenerlo en cuenta para entender la evolución y la evolución actual y la evolución futura de Panamá, es el tema del endeudamiento. Por un lado, el endeudamiento de los hogares. Para los países de la región donde tenemos datos, Panamá es el segundo país tras Chile con mayor endeudamiento de los hogares en porcentaje del producto, lo cual evidentemente condiciona la macroeconomía. Y después otro tema que es el endeudamiento total del país, que esto es también relevante y no se le presta demasiada atención. Y esto, insisto, es endeudamiento total del país, no endeudamiento del sector público, sino tanto del sector público como del sector privado, incluyendo hogares, empresas, etcétera, etcétera. El endeudamiento de Panamá como país con el exterior venía creciendo mucho ya antes de la pandemia, de hecho era prácticamente el 100% del producto, y esto también es una señal de alerta de que algo está pasando, porque, como sabemos todos, si ninguna empresa puede endeudarse de forma creciente indefinidamente, ninguna persona tampoco, pues con un país sucede lo mismo. El hecho de que Panamá viniera endeudándose cada vez más y más, e insisto, como país, no como gobierno, esto era ya antes de la crisis una señal de alarma de que algo estaba sucediendo con la macroeconomía panameña. Si nos fijamos un poco más en detalle en el sistema financiero, en lo que sucedió con la pandemia, lógicamente hubo un aumento fuerte de los depósitos, esto pasó en todos los países a consecuencia de las medidas de confinamiento, la caída del consumo prácticamente
imposible de evitar, y en paralelo una caída muy fuerte del crédito. De hecho, si nos fijamos en el crédito nuevo al sector privado, excluimos el sector público, en el conjunto del año prácticamente cayó un 44%, lo cual es una caída obviamente muy, muy fuerte. La cartera modificada, producto de las diferentes medidas, como sabemos, también fue muy alta. A final de año venía bajando, pero prácticamente totalizaba el 45%. Es decir, que también era un nivel muy alto de cartera modificada. Esto en cuanto a de dónde veníamos, como decía al principio, y el primer impacto de la pandemia en el año pasado. ¿Dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? Estos son de diferentes organismos públicos, privados, agencias nacionales e internacionales, las proyecciones de crecimiento para este año, que es más o menos, digamos, entre el 9-12%, más o menos. De hecho, el Fondo Monetario sacó hace muy pocos días la actualización de las proyecciones de crecimiento de 2021 y años siguientes. En Panamá no cambió nada, sigue manteniendo el 12% para este año. Otros analistas, incluido el propio MEF, son más modestos en cuanto a la proyección para este año. Lo que sí sabemos ya, porque estos son datos conocidos, reales, no son proyecciones, es lo siguiente. Primer trimestre del año 2021, es decir, de este año. Todavía la economía panameña es la que más caía de toda América Latina. Segundo trimestre es cuando se empieza a producir el rebote de manera muy fuerte en el caso de Panamá, no solo de Panamá, pero especialmente de Panamá y Perú, que produce ya un rebote muy fuerte, de tal manera que si sumamos los dos, en la primera mitad de este año, cuando lo comparamos con 2019, es decir, con el mundo prepandemia, todavía Panamá seguía siendo, muy cerca de Belice, la economía de la región que más caía, fundamentalmente por lo que decía antes, la fortísima caída que todavía había en el primer trimestre. Es interesante en este sentido comparar a Panamá con Perú, porque si Panamá fue el país que más cayó, la actividad económica más cayó en 2020, Perú fue el segundo. Si nos fijamos, sin embargo, el rebote de Perú ha sido bastante superior al de Panamá. De hecho, si nos fijamos en todos los países, en la gráfica grande de esta slide, en buena parte de los países de América Latina, ya el nivel de producción del primer semestre de 2021 es superior al de 2019. Es decir, ya habrían recuperado su nivel de actividad, incluido Perú. Perú está ahí en el límite, pero digamos que prácticamente habría recuperado. Otros, como puede ser República Dominicana, Paraguay, estarían notablemente por encima del nivel de 2019. Esto no es el caso de Panamá. Panamá todavía seguiría cayendo bastante respecto al mundo prepandemia, aunque insisto que estos son datos solo del primer semestre, no sabemos lo que ha ocurrido, aún no lo sabemos en los meses que han venido después. Lo que sí sabemos, cuando uno ya mira con más detalle lo sucedido en el primer semestre en cuanto a actividad económica en Panamá, es que, y esto está ocurriendo también en otros países, es que se está produciendo una dualidad enorme en cuanto a la reactivación. Digamos que hay como 4 tipos de sectores o 4 tipos de actividades cuando comparamos lo que ya sabemos, primer semestre de 2021, con el mismo periodo de 2019. Por un lado, tendríamos actividades que ya están recuperadas y además están acelerando su crecimiento. Eso sería el caso de transporte y comunicaciones, el sector primarios, el sector salud, etc. Esos, digamos, que serían los campeones, ¿no?, de la reactivación. Tendríamos otro tipo de actividades que estarían relativamente recuperadas, pero estabilizadas, es decir, no se observa ninguna aceleración en su crecimiento. Ahí es muy claro el caso de los servicios de agua, electricidad y gas, menos, pero digamos relativamente también, de los servicios de intermediación financiera. Después tendríamos un tercer grupo, que son actividades que están estabilizadas, en el sentido de que su crecimiento del primer trimestre es muy parecido al del segundo trimestre, pero estabilizadas en una caída muy fuerte. Eso sería el caso de construcción, hoteles y restaurantes, casinos, etcétera, con todavía caídas de actividad muy, muy fuertes, como decía, respecto a 2019,
pero no se observa ninguna aceleración ni deceleración, digamos, estabilizadas en sentido negativo. Y luego tendríamos un cuarto grupo, que sería el más delicado, que son aquellas actividades que no solamente presentan una caída muy fuerte de su producción respecto a 2019, sino que además el comportamiento del segundo trimestre ha sido peor que en el primero, es decir, están en retroceso. Y ahí tendríamos comercio, manufacturas, educación privada, servicios domésticos, etc. Es decir, resumiendo, que como mencionaba antes, se produce, en el caso de Panamá es muy claro, pero también en otros países, una dualidad muy grande en cuanto a la reactivación. Unas actividades están saliendo relativamente rápido y bien, otras siguen todavía muy lejos de su nivel de producción prepandemia. Y de hecho, si nos fijamos ya en el conjunto, en el caso de Panamá, el crecimiento, la mitad del crecimiento del primer semestre lo aporta la minería. Y esto es importante porque estamos comparando 2021, un año en que la minera de cobre ya está totalmente operativa, con un año 2019 donde no lo estaba. Es decir, que tiene ese componente estadístico, por decirlo de alguna manera, que no refleja realmente el aporte económico entendido en sentido real, ¿no? Y otro 12% lo aportaría la logística, pero si quitáramos estos dos sectores, el comportamiento de la economía en este primer semestre todavía sería peor. De hecho, básicamente, y por resumir, lo que observamos es una fortaleza importante de las actividades vinculadas al sector exterior, excepto lo que es turismo, obviamente, esto pasa en todos los países, como pueden ser la mina de cobre, la logística, la zona libre también está teniendo un comportamiento relativamente bueno. Y una debilidad todavía muy importante en todas aquellas actividades mucho más vinculadas a la demanda interna. Si nos fijamos en el consumo privado, hay múltiples indicios por múltiples indicadores de que la demanda interna todavía es muy débil, lo cual también es lógico porque es muy dependiente de la reactivación del empleo que, como veremos, todavía va lenta. Y además, también las actividades que se están recuperando más rápidamente no son tan intensivas en empleo como otras que no lo están haciendo, como podría ser el caso de construcción o de comercio. Y también observamos una relativa debilidad en la inversión pública, como de nuevo veremos más adelante. Eso desde el punto de vista de la actividad económica. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué está ocurriendo? Los únicos datos realmente comparables que tenemos son hasta abril, lo cual no es muy significativo porque ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero hasta ese momento, hasta abril, todavía Panamá seguía siendo el país en esos 4 meses de mayor caída respecto al mundo prepandemia de toda América Latina en cuanto a ingresos tributarios. En el caso del IVA todavía, que como decía, es más significativo porque es más estable, menos afecto a moratorias y demás, es todavía mayor ese diferencial. Si nos fijamos ya solamente en Panamá, que tenemos datos hasta septiembre, como vemos en la gráfica derecha de abajo de la pantalla, los ingresos tributarios totales hasta septiembre todavía caían un 20%, hubo una recuperación muy rápida hasta marzo y después prácticamente quedaron planos. Y si nos fijamos en el ITBMS, que insisto es más significativo porque es menos sujeto a vaivenes de moratorias, ha seguido una curva asintótica donde también hubo una recuperación relativamente rápida los primeros meses, pero después ha sido mucho más lenta, aunque sigue siendo positiva. La caída total de hasta septiembre de los ingresos por ITBMS comparado con 2019 todavía seguía siendo casi un 30%, lo cual obviamente es una caída muy, muy importante. Y si nos fijamos en los ingresos de la caja del seguro, también aún siguen teniendo, tanto en el primer trimestre como el segundo trimestre, una caída bastante grande, aunque mejora en el segundo trimestre respecto al primero. Si nos fijamos ya en la parte del gasto, el gasto, como decía, es importante distinguir el total y la excepcionalidad del MIDES en cuanto a inversión por ese hecho de calificar como gasto de capital las transferencias que se hacen a los hogares en lo que afecta de Panamá Solidario. Si nos fijamos en el gasto de funcionamiento, esto es irrelevante, es decir, el gasto corriente más o menos vendría creciendo un 8%, hasta septiembre, cuando comparamos 2021 con 2019,
Si nos fijamos en el de inversión, por eso decía que esto es importante, si incluimos Panamá Solidario caería un 8%, pero si lo excluimos, el gasto de inversión del sector público todavía estaría cayendo cerca de un 31% respecto a 2019 en los 9 primeros meses del año, lo cual es una caída muy, muy importante. Tenemos ya el balance del sector público del primer semestre. Por resumir, el balance es relativamente bueno, pero aquí ha tenido mucha importancia unos ingresos extraordinarios de 400 millones de agencias no consolidadas. Lo cual sabemos que siempre es importante estos ingresos extraordinarios en Panamá y en buena medida, gracias a estos ingresos extraordinarios, podemos decir que el balance del primer semestre es relativamente, entre comillas, relativamente bueno, ¿no? Y aquí me gustaría hacer algún inciso para entender un poco más qué está ocurriendo y qué puede ocurrir con las finanzas públicas. Como sabemos, los ingresos públicos en Panamá venían cayendo desde hace bastante tiempo. De hecho, en los últimos 10 años, hasta la pandemia, habían caído casi 5 puntos del producto, 2 puntos más o menos los ingresos tributarios. Es decir, ya venía esta tendencia desde hace tiempo a ingresar por parte del sector público cada vez menos, lo cual, lógicamente, tensiona las cuentas públicas. El gasto público, contrariamente a lo que se dice muchas veces, también venía cayendo ya desde hace tiempo, fundamentalmente debido a la caída del gasto de capital. El gasto corriente, más o menos desde el año 2013, venía en aumento. Lo que ocurre es que, a pesar de que el gasto público en términos de producto venía disminuyendo, los ingresos venían haciendo lo mismo, pero a mayor velocidad. Buena noticia para Panamá, y todo esto en el mundo antes de la pandemia, que aunque el déficit venía subiendo, todavía era muy inferior a los gastos de capital. Esto es buena noticia porque lo que te viene a decir es que en realidad el déficit estaba financiando gastos de inversión. Lo preocupante es cuando tú tienes un déficit no para financiar gastos de inversión, sino para financiar gastos corrientes, porque eso sí que lo hace mucho más difícil de sostener. Y un aspecto que a mí me parece crucial para entender hacia dónde pueden ir las cuentas públicas. Lo que recoge esta gráfica es la evolución de la deuda en términos de producto, suponiendo que se cumple la regla fiscal modificada producto de la pandemia a partir de este año y durante los años siguientes. Primero, como sabemos, el endeudamiento lógicamente subió mucho a consecuencia de la pandemia por ese desplome, fundamentalmente por ese desplome de los ingresos, no tanto por aumento de gasto. La buena noticia en el caso de Panamá es que si el gobierno consigue cumplir los límites de déficit de la regla fiscal, la consolidación de la deuda sería relativamente sencilla, relativamente rápida, relativamente automática. Aquí lo interesante en realidad es preguntarse qué tendría que ocurrir para que se cumplan los límites de déficit de la regla fiscal y, por lo tanto, para que se cumpla esta consolidación relativamente rápida del endeudamiento público. Y bueno, haciendo unos supuestos relativamente sencillos y demás, básicamente lo que tendría que ocurrir es un ajuste, y ahora digo lo que significa ajuste, pero un ajuste de alrededor de 2 puntos del producto entre el año 2019 y el año 2025. ¿Qué significa 2 puntos del producto? Pues básicamente que lo que tendría que ocurrir es o bien que los ingresos públicos aumentaran a 2025 2 puntos del producto respecto a 2019, o bien que el gasto primario cayera 2 puntos del producto, o bien cualquier combinación entre ingresos y gastos, pero siempre de esos 2 puntos. La buena noticia en el caso de Panamá es que, como sabemos, hay unas mejores proyecciones de ingresos del canal al Tesoro, con un aumento muy importante, y simplemente ese aumento de ingresos del canal al Tesoro va a suponer o puede llegar a suponer la mitad o más de la mitad incluso de esos 2 puntos, con lo cual nos quedaría un camino bastante más sencillo para lograr el cumplimiento del déficit y, por lo tanto, para lograr esa consolidación fiscal relativamente automática. Pero, insisto, dicho esto, es importante ser conscientes de lo que significa cuantitativamente hablando y cumplir los límites de déficit y, por lo tanto, lograr esa consolidación fiscal relativamente rápida y automática. Si nos vamos ya a la parte financiera de la economía,
Lo que sabemos de este año, los depósitos han venido cayendo de manera importante, lo cual es lógico y ha sucedido en todos los países. La tasa de crecimiento de los depósitos, perdón, porque lógicamente la gente tuvo mucha menos capacidad de consumo en los meses del confinamiento y después se ha producido eso que se conoce como efecto champán de hacer gastos que no se hicieron en su momento. Lógicamente ese aumento de gastos supone una caída de los depósitos. Si nos fijamos en el crédito, que es casi más interesante, se está recuperando relativamente rápido respecto a 2020, pero cuando nos fijamos en la comparativa con 2019, todavía los créditos nuevos tienen una caída muy, muy fuerte de aproximadamente el 40%, lo cual obviamente puede ralentizar cualquier proceso de reactivación económica. Los créditos modificados sabemos que ya concluyeron en septiembre. Tenemos solamente datos hasta junio y cayeron bastante esa cartera de créditos modificados en los meses de este año, pero aún así seguía siendo una cifra notable. ¿Cuánto se ha reestructurado? ¿Qué porcentaje han supuesto de acuerdos entre bancos y clientes y demás? De eso todavía no tenemos datos y es una de las cuestiones importantes a seguir. En cuanto al mercado de trabajo, como decía antes, va relativamente lento. Se están produciendo dos fenómenos, y esto está ocurriendo también en otros países, no solamente en Panamá, dos fenómenos en paralelo. Uno, que la reactivación del empleo está siendo bastante más lenta que la de la actividad económica. En el caso de Panamá, vinculado a lo que mencionaba antes de esa dualidad entre actividades, ¿sí? Y es que las actividades que se están recuperando más fácilmente son menos intensivas en empleo que otras que se están recuperando de manera mucho más lenta. Y luego, junto a este fenómeno de la relativamente lenta recuperación del empleo, lo que se está produciendo tanto en Panamá, aunque no hay muchos datos para poder sustentarlo, pero se observa en otros países también, es que parte de ese empleo, además, que se está recuperando, lo es en el sector informal. Es decir, que los empleos formales se están recuperando aún de forma más lenta que el empleo general y se observa un aumento de la informalidad como tal. Por resumir, en mi opinión, lo que hay desde el punto de vista ya de pensando en el futuro y la reactivación es una serie de fortalezas que todos conocemos que tiene Panamá, por citar algunas. Las previsiones a mediano plazo de crecimiento son mejores que en otros países. Los analistas siguen dando más o menos entre un 4 y un 5% de crecimiento en el mediano plazo, digamos, de la tasa de crecimiento en el mediano plazo, lo cual es mayor que en la mayoría de países. Tenía una mejor situación fiscal de partida, pese a que, como comentaba al principio, el endeudamiento, los déficits venían creciendo, pero la situación fiscal de partida de Panamá era bastante mejor que en otros países de la región. Otra gran fortaleza de Panamá es que sigue teniendo muy buen acceso a los mercados financieros internacionales y lo hemos visto con todas las emisiones. Otra, que tiene oportunidades de inversión extranjera muy, muy interesantes en el caso de Panamá y también oportunidades de desarrollo de algunos sectores. Algunos de ellos veníamos hablando hace tiempo. Lógicamente con la pandemia, sobre todo el caso del turismo, lo han puesto más difícil, pero bueno, una vez, ya pensando un poco en el mediano plazo, una vez que todos los efectos de la pandemia desaparezcan y demás, y el turismo es un sector con mucho potencial en Panamá. Y que tenga potencial, insisto, no quiere decir que se vaya a materializar de forma automática. Por supuesto, hay que hacer apuestas por él, por supuesto, hay que hacer políticas, pero es un sector que al menos de forma potencial tiene un futuro interesante. Lo mismo puede decirse del sector financiero. Como sabemos todos, es uno de los grandes activos del país, pero también es cierto que cuando uno mira con detalle un poco más la evolución de los últimos años, venía de alguna manera en retroceso en cuanto a volumen de actividad, volumen de exportaciones, capacidad de servir a los actores privados del país, etcétera, pero de nuevo el potencial está ahí, es un sector que tiene recorrido y, insisto de nuevo, no se trata de pensar que porque tenga potencial se vaya a materializar de forma automática. El agro es otro sector y en el agro, de hecho, lo hemos visto muy rápidamente. Las exportaciones están aumentando, la producción está aumentando, es decir, es un sector que se está comportando bastante bien y ha tenido una reactivación y una recuperación en el muy corto plazo.
Pero existen riesgos, lógicamente. Lo mismo que en cualquier país, toda la incertidumbre acerca de la pandemia. Afortunadamente, la vacunación en Panamá va muy bien. Es uno de los países que mejor lo han hecho de la región en este ámbito. Y ahí están los resultados. Pero bueno, nunca se sabe en términos pandémicos lo que puede ocurrir y es una incertidumbre con la que siempre hay que contar. El tema de la caja de seguro social, que sigue siendo una de las grandes incógnitas en el mediano plazo, a nivel macro, a nivel de las cuentas públicas y demás. La calificación de riesgo país, Panamá todavía ha mantenido el grado de inversión. Algunos otros países de la región lo han perdido. Panamá, en principio, no cabría esperar, o no hay, digamos, ninguna razón clara, muy objetiva de que pueda perderlo, pero el riesgo no puede descartarse y todo dependerá de cómo siga la evolución económica, cómo siga la evolución del sector público, de las cuentas públicas y demás. Gafi es un riesgo cada vez mayor y ya vimos todos el resultado de la evaluación de ayer. Panamá sigue en la lista gris y con cada vez un riesgo mayor, como mencionó el propio director de Gafi, de pasar a otra lista peor. Y eso sí es un grandísimo desafío para el país, porque eso sí puede poner en riesgo la reactivación, y ya no solo la reactivación, el crecimiento en el mediano plazo del país, la capacidad de atraer inversión extranjera, etcétera. Y otro riesgo que siempre está ahí, y no es solamente obvio en el caso de Panamá, en todos los países a consecuencia de la pandemia, es la situación social. En la medida en que la recuperación del mercado de trabajo sea más lenta de lo que se esperaba o sea lenta, eso puede poner de nuevo en riesgo también la estabilidad social del país y la propia reactivación económica. Ya voy concluyendo por mencionar ya un poco lo que estamos haciendo en el banco desde este punto de vista. No sé si sabéis que hace poco aprobamos la estrategia del banco con Panamá. Esto es un proceso, bueno, relativamente largo, que producto también de un diálogo con el gobierno y demás, es decir, es como una agenda consensuada y básicamente focalizada en lo que consideramos nosotros 3 áreas prioritarias, en parte con una visión producto de la pandemia y en parte con una visión ya más de mediano plazo al margen de la pandemia, es decir, con desafíos y áreas donde creemos que es importante que Panamá avance y donde creemos también que nosotros podemos apoyar al país en esos avances. Como decía, esas 3 áreas prioritarias, una es lo que tiene que ver con toda la modernización de la gestión pública, que sabemos es muy importante en Panamá porque se había producido un descalce con el paso del tiempo muy claro entre el dinamismo económico del país de los últimos 15 años y la gestión pública, que había venido quedándose anticuada. Esto en múltiples ámbitos, 2 muy claros son todo lo que tiene que ver con la administración tributaria. De hecho, en cualquier indicador o en múltiples indicadores, la administración tributaria panameña aparece como una de las menos amigables para el mundo empresarial y para la iniciativa privada. Todo lo que tiene que ver con la transformación digital de la administración pública, que Panamá venía avanzando ya desde hace tiempo, pero no al ritmo suficiente y está y sigue rezagada respecto a los países más avanzados de la región en este ámbito. Todo el tema que tiene que ver con la provisión de servicios básicos es otra área prioritaria y aquí incluimos, por supuesto, el sistema educativo, que como sabemos todos es otro de los grandes desafíos. Y el último pilar es el más centralizado ya en lo que tiene que ver con la reactivación. Y primero la reactivación a consecuencia de la crisis de producto de la pandemia, pero también con una necesidad de diversificación económica que ya Panamá tenía antes y que en realidad estaba detrás de la primera gráfica que vimos de la ralentización de la economía panameña. Y aquí hay varias subáreas al mismo tiempo. Uno, lo que mencionaba antes del propio sector financiero, es decir, de mejorar o conseguir aumentar la competitividad y la capacidad del sector financiero para atender al resto del sector privado, lo que tiene que ver con infraestructuras y además con una visión territorial, porque ese era y sigue siendo otro de los grandes desafíos que conocemos de Panamá, y es que en general muchas de las cifras que vemos, muchos de los indicadores que vemos, no es lo mismo el valor que tienen en lo que es en las provincias del eje canalero que en el resto de provincias. Y
En el área de infraestructuras se ve muy claro, es decir, Panamá aparece bien en general en los indicadores de infraestructuras, pero porque están muy dominados por las infraestructuras del eje canalero. Cuando salimos sabemos que la cantidad y calidad ya no es la misma. También el tema digital, pero ya no desde una perspectiva del sector público, sino de una perspectiva del sector privado, es decir, acelerar la digitalización de las empresas panameñas. Y luego dos sectores en particular que, como decía antes, creemos que tienen bastante potencial en Panamá y que es necesario conseguir que se materialice ese potencial, el turismo y la agricultura. Y ya si termino, además, no sé si sabéis también que hace relativamente poco, con la nueva presidencia, se aprobó una nueva visión, lo que se llama la Visión 2025 del Grupo BID, enfocada en varias áreas a las cuales se les está dando prioridad y que en el caso de Panamá encajan bastante bien con el caso de Panamá, porque son algunas de esas áreas donde, como decía antes, o bien Panamá muestra un potencial importante o bien Panamá muestra cierto rezago que si se cierran brechas, entonces el potencial del país todavía sería mayor. Uno es todo lo que tiene que ver con los cambios que está habiendo en la integración regional y en las cadenas de valor a nivel mundial. Esto es muy importante y Panamá está muy bien posicionado ahí, lógicamente, por todo lo que supone el canal, el hub logístico y demás. El tema de apoyo a las pymes, a las MIPYMES, esto es fundamental porque son protagonistas de cualquier tejido productivo de los países, y en el caso de Panamá esto es así, y que necesitan casi, y a consecuencia de la pandemia se ha visto mucho más, políticas específicas y cuidados específicos. Lo que tiene que ver con la economía digital, todos sabemos que los países y empresas más digitalizados han resistido mejor la pandemia, y esto es una apuesta también del banco, no solo en Panamá, pero también en Panamá, y por supuesto las áreas transversales sin las cuales es muy difícil al final a medio y largo plazo tener una reactivación consolidada y un crecimiento sostenible e inclusivo, que son obviamente el tema de género y el tema de cambio climático. Y con esto lo dejo aquí y quedo ya a disposición para cualquier pregunta o comentario que queráis hacer. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, al contrario, Carlos, tú siempre tan claro, inclusive cuando lo que comentas no es de todo positivo, lo dices de una manera que no impacta tanto, ¿no? Eso alivia un poquito. Mira, hemos recibido varias preguntas y si quieres inicio a lo mejor con algunos comentarios poderosos que hiciste del tono económico, macroeconómico. Hablaste de ingresos nacionales, en donde hay un elemento nuevo como la minería y la naturaleza de Panamá, economía y servicios. Esta semana hay una comitiva de la Cámara de Comercio en Medio Oriente, en Dubái, en una feria. Creo que eso es positivo, apoya el rol de Panamá en el comercio internacional. En el tema de ingresos nacionales, creo que amarrando esto por lo que comentaste de la disminución de los ingresos tributarios, cuando hay una gestión pública en donde bajan los ingresos pero no hay un ajuste en los gastos, son cifras importantes cuando hablamos de un 18-19% de disminución de los ingresos tributarios. La pregunta es el tema de los ingresos nacionales, y los que estamos aquí en este foro, algunos formamos parte de esos ingresos nacionales, otros de los negocios y de balanza de pagos. ¿Qué se podría hacer, lo que estamos acá, de alguna manera para impactar positivamente esas figuras que nos mostraste, que obviamente han sufrido un deterioro, ¿no? En los últimos 24 meses, en ese intercambio ingresos nacionales versus Panamá como una economía de servicios y el impacto de todo el tema de balanzas de pago? Una apreciación, y disculpa si fue un poquito amplio, pero esos ingresos nacionales lo presentaste de una manera que yo creo que hay que hacer una pausa como país también para evaluarlo, ¿no? Pero aprovechando el foro que estamos, alguna apreciación. Sí, ¿te contesto ya? Por favor. Sí. Mira, voy a hacer una reflexión aún más general y después, producto de esa reflexión, me centro en esta pregunta en concreta. Hay una cuestión, insisto, general amplia,
que creo que es muy importante tener en cuenta como país, y es algo en realidad de lo que ya veníamos hablando hace tiempo, y es cuando Panamá se hace país de altos ingresos. Eso significa que Panamá juega en otra liga, de la que venía jugando hace 20, 30 años. Si tú juegas en otra liga, esto significa que necesitas determinados tipos de jugadores. Y eso afecta a múltiples ámbitos. Y esto es algo que se viene hablando en el país desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esos nuevos jugadores que tú necesitas de verdad para mantenerte en esa gran liga de países de altos ingresos? Necesitas un buen sistema educativo, necesitas una arquitectura institucional adecuada, necesitas otra serie de cosas. Uno de esos ámbitos, y ahora ya me centro en lo que acabas de preguntar, que tiene que ver con el ingreso nacional, si observas los debates o discusiones o de lo que se hablaba, cuando otros países hicieron ese tránsito a país de ingresos altos y dieron un salto, digamos, países que pasaron la historia de Panamá hace tiempo, y el mío es uno de ellos, podemos hablar de España, pero el caso de Italia es lo mismo, Corea del Sur exactamente igual. Se hablaba de inversión, y en Panamá se habla mucho de inversión extranjera, de que vengan inversionistas extranjeros, haya inversión extranjera, y está muy bien. Bienvenida sea, y es algo importante, y como decía, yo creo que es uno de los grandes potenciales que tiene Panamá. Pero cuando te fijas en el debate que existió en sus años en cada uno de estos países, se hablaban de las dos patas. Y la otra pata es la que yo echo de menos en Panamá, que es en realidad lo que está detrás de ese diferencial de ingreso y producto. Y es que en Panamá se habla muy poco de la inversión de las empresas panameñas en el exterior. Es decir, de la internacionalización de las empresas panameñas. Y eso es algo que, insisto, en su momento en España se hablaba mucho, en Italia se hablaba mucho, en Corea del Sur se hablaba mucho, de realmente mantener un crecimiento económico alto, mantener un poderío económico como país. Eso pasaba no solo por atraer inversión extranjera, sino porque las empresas nacionales invirtieran en el exterior. Entonces, eso es lo que está detrás de ese diferencial de ingresos y producto. Porque lo que te está reflejando en el fondo es que Panamá ha tenido mucho éxito a la hora de atraer inversión extranjera, y está bien, y tienen producción en Panamá y aportan a la economía del país, pero no tanto en cuanto a la internacionalización o salida de empresas panameñas al exterior. Porque eso también da fortaleza económica al país, y eso es lo que ayuda a cerrar esa brecha. Sí. Tremendo. Gracias, Carlos. Mira, en esa línea comentaste también sobre Irlanda y Singapur. Hay alguien en la audiencia que comenta el modelo de Singapur, se entiende que es de logística y comercio internacional. El tema de Irlanda se limita o incluye adicional al tema del sector financiero, algo más que pudiéramos emular acá en Panamá. No, la semejanza, ¿no? El paralelismo con Irlanda no es como con el de Singapur, que es vía logística. El de Irlanda es distinto. O sea, Irlanda es un país que pasó de ser uno de los países con el ingreso per cápita más bajo de Europa a ser uno de los países, a día de hoy puede que incluso el mayor, con ingreso per cápita más alto. Si uno mira las estadísticas, insisto, está ahí Luxemburgo, pero Luxemburgo tiene un tema de contabilidad que es difícil de comparar, ¿no? Si uno quita Luxemburgo, muchos años Irlanda aparece como el país de mayor ingreso per cápita de Europa. Cuando uno va a Irlanda, físicamente esa riqueza no se ve. Entonces, es la sensación de que hay una discrepancia muy grande entre la estadística y la realidad. En el caso de Irlanda, eso es muy claro, la razón es muy clara, y es esa diferencia que mostraba antes entre el producto y los ingresos nacionales. Entonces, las estadísticas, cuando uno lo mira por el producto, Irlanda el más rico. Cuando uno lo mira por el ingreso, ya no es así. Y en Irlanda son muy conscientes de eso, y hace muchos años que le dan, cualquier análisis económico le dan mucho peso, no solamente al producto o al producto per cápita, sino a los ingresos y al ingreso per cápita. Pues ese paralelismo con Panamá viene por esa vía. ¿Cómo consiguió Irlanda eso? ¿Cuál fue la razón fundamental del despegue económico de Irlanda? La inversión extranjera. Es un poco lo que digo, el paralelismo con Panamá. Panamá ha sido muy exitoso, al igual que Irlanda, a la hora de atraer inversión extranjera. Panamá es uno de los países con mayor atracción de inversión extranjera en términos relativos. Lo mismo que fue Irlanda todavía más. Entonces, ese es el paralelismo. Entonces,
En Irlanda hace muchos años que son muy conscientes de ese gap que se produce entre la riqueza contable, digamos, y los ingresos de la gente, lo que percibe la gente, ¿no? Y esa diferencia es lo que decía, al final se produce porque tú recibes mucha inversión extranjera, pero no estás invirtiendo tú fuera. Al final es por eso. Y en Irlanda todavía es mayor que en Panamá. Esa diferencia que en Panamá a día de hoy, como decía antes, pues está el 6-7% o algo así, en Irlanda es como un 20%. En Irlanda todavía es mucho más. Pero que lo que refleja es lo que decía antes, es la importancia de no solo fijarnos en la inversión extranjera que viene, sino en la inversión que hacen las empresas panameñas en el exterior. Gracias, Carlos. Flor, te voy a pedir, Enrique, levanta la mano y creo que quiere hacer un aporte de viva voz. Mientras habilitas eso, tengo una pregunta aquí de José, que nos, un poquito específico, pregunta sobre las consecuencias que puede tener para Panamá el ser incluidos nuevamente en la lista de Gafi. Creo que lo elaboraste de alguna manera en la presentación como un riesgo. Y bueno, cumplo con José, aunque ya lo elaboraste, Carlos, alguna apreciación adicional sobre eso. Sí, vamos a ver, ahí hay dos tipos de impacto. Uno que podríamos llamar impacto reputacional, es decir, simplemente cómo te ven y demás, y eso es importante, de nuevo, para la atracción de inversión extranjera, para la propia actividad económica. Y luego está el impacto más directo, que al final es el de las corresponsalías, es decir, que cierren corresponsalías, se vayan corresponsalías del país, y eso va a encarecer cualquier tipo de relación financiera que pueda tener una empresa, panameña o no panameña, pero que esté en Panamá con el exterior. Eso, a su vez, condiciona la inversión. Es decir, esa capacidad que tiene Panamá, que ha tenido Panamá muy clara, de atraer empresas extranjeras que vengan a invertir al país, si le vas a complicar mucho sus relaciones financieras con el exterior, con su país de origen o con otros países, se lo van a pensar más a la hora de venir a Panamá. Y eso, a su vez, va a encarecer el crédito, va a encarecer muchas cosas. Que se cierren corresponsalías o no, eso al final ya es decisión de cada uno de los bancos y depende mucho de su propio gobierno lo que le esté dificultando o no las relaciones con Panamá. Hasta ahora, y cuando entró en la lista en 2019, no se produjo ningún impacto. La vez anterior sí, pero en 2019 no se produjo ningún impacto importante, pero está cambiando. Y entre otras cosas, como sabéis también, hace poco en Alemania se aprobó una serie de medidas que dificultan cualquier relación de sus empresas con países que estén en estas listas. Entre otras cosas, mucha mayor vigilancia sobre gastos deducibles que puedan tener en estos países, límites a la deducción de gastos de intereses a la hora de declarar impuestos en sus países, mucho mayor control sobre las transferencias que puedan hacer desde estos países, etcétera, etcétera. Y Alemania va a ser el primero, pero en realidad lo que se aprobó en Alemania es legislación que aprobó la Unión Europea y que es de obligado cumplimiento para todos los países. Es decir, primero irá a Alemania, pero después irán el resto, más tarde o más temprano. Entonces, en la medida en que eso se produzca por parte del resto de países, para Panamá cada vez va a ser, para las empresas que están en Panamá, cada vez va a ser más difícil operar con el exterior. Entonces tienes, por un lado, el costo reputacional. Por otro lado, este coste ya operativo, muy claro y directo, que en la medida en que te mantengas en estas listas y sobre todo a medida que pase el tiempo y sigas ahí, cada vez se te va a hacer más problemático. Gracias, Carlos. Mira, Enrique pregunta sobre la drástica caída que tuvo la economía panameña y quisiera saber cómo interactúan las medidas sanitarias y las cifras frías, ¿no?, de la economía. Y mira, acoto el crecimiento que vimos en ciertas economías de Centroamérica, que tengo conocimiento que en realidad estas medidas sanitarias en muchas economías fueron inexistentes. Y obviamente el fríamente ver una caída económica y si comparamos eso con la morbilidad que hubo, la mortalidad, ese ejercicio, la información está incompleta, ¿no? Y tampoco la economía estuvo activa, pero la mortalidad subió. O sea, eso
ese trade-off no se ha visto en ningún reporte económico, pero sí yo creo que en ese contexto, y coinciden muchos especialistas y personas que manejan el tema, que una de los puntos más positivos que ha tenido el país de alguna manera ha sido el manejo de la pandemia. Y si eso ha tenido un sacrificio, se está viendo en la economía, pero con ese marco y la pregunta de Enrique, a ver cómo vemos este trade-off de medidas sanitarias y la naturaleza económica de los restaurantes que no pudieron abrir sus puertas y cantidad de comercios que se vieron afectados por eso. Mira, si tú miras, hay una relación que se ve muy claro cuando ves los datos, porque es muy directa. Afectación por la pandemia en el sentido de contagios, decesos un poco menos, pero también la vinculación de esa variable con caída de movilidad y caída de movilidad con caída del producto. Entonces, ¿qué ocurrió? Panamá, y ahora hago otro paréntesis, pero Panamá, hablamos del año 2020, uno de los países con mayor incidencia de la pandemia de la región. Y mayor que en Europa, y mayor en términos de contagios y demás. Panamá, país del mundo, ya no de la región, del mundo, con mayor caída de la movilidad, según todos los indicadores de movilidad de Google. Panamá, el mayor. ¿Por qué cayó tanto la movilidad? Lógicamente porque a su vez era uno de los países más afectados por la pandemia. Después, hay relación súper clara y muy directa entre caída de la movilidad y caída del producto. Entonces, al final, la causa original, ¿cuál es? Que Panamá, por desgracia, fue uno de los países más afectados. Y ahora hago el pequeño paréntesis. Creo que es muy importante valorar que Panamá ha sido uno de los países más transparentes a la hora de publicar contagios, decesos y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando decimos Panamá ha sido uno de los países más afectados, en realidad yo creo que es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que Panamá ha sido uno de los países más transparentes. Entonces, si el mismo grado de transparencia se hubiera dado en otros países, pues quizá nos hubiéramos dado cuenta que en realidad otros países estaban igual o más afectados que Panamá y hubieran tenido medidas de confinamiento más estrictas. La secuencia lógica es esa, simplemente Panamá, uno de los países más afectados, hasta qué punto obedece simplemente a que ha sido uno de los más transparentes, no lo sabemos, pero desde el momento en que eres afectado y eres transparente diciéndolo, eso te lleva a medidas de confinamiento más estrictas y eso, lógicamente, a caídas de movilidad mayores y, por lo tanto, caídas del producto. Así es. Bueno, Carlos, siendo ya las 9:30, respetando el horario y tu agenda y la audiencia, nuevamente agradecerte en nombre de AmCham y del Comité de Finanzas tus aportes. Este video siempre queda disponible a la membresía y estamos seguros que va a tener muchos hits. La verdad es que gráficas muy intuitivas y que estoy seguro que nos van a apoyar como mencioné, en nuestro día a día, en nuestras empresas y siempre teniendo en perspectiva el entorno en donde estamos, ¿no? La economía es un gran barco, no son distintos botes en donde cada uno está en su realidad, pero convergemos en esto y tenemos que echar este país para adelante. Nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por tu gentileza, y a la audiencia, gracias por acompañarnos y nos vemos en una semana con otro tema de actualidad para ustedes. Muchas gracias, buen día. No, gracias a vosotros una vez más por la invitación y bueno, seguiremos conversando y espero vernos pronto. Gracias, Carlos. Chao. Éxitos.